bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la lectura del libro de Julio Vernet. Espero que les siga gustando este tipo de lecturas. A los que no se han suscrito a mi canal les agradecería que lo hicieran. Capítulo 28, en el que Passepartout no consigue hacer entrar en razón a nadie. El tren, al dejar el gran lago salado de Orden, pasó hacia el norte durante una hora hasta el río Weber, habiendo completado casi 900 millas desde San Francisco. Desde este punto tomó una dirección hacia el este, hacia las escarpadas montañas Wasatch. Fue en el tramo comprendido entre esta cordillera y las montañas rocosas donde los ingenieros americanos encontraron las más formidables dificultades para el tendido de la carretera, y donde el gobierno concedió una subvención de $48,000 por milla, en lugar de los 16,000 permitidos para el trabajo realizado en las llanuras. Pero los ingenieros, en lugar de violar la naturaleza, evitaron sus dificultades serpenteando en lugar de penetrar en las rocas. Un solo túnel, de 14,000 pies de longitud, fue perforado para llegar a la gran cuenca. Hasta ese momento la vía había alcanzado su máxima elevación en el gran lago salado. Desde este punto describía una larga curva descendiendo hacia el valle Bitter Creek, para volver a subir hasta la cresta divisoria de las aguas entre el Atlántico y el Pacífico. Habían muchos arroyos en esta región montañosa, y era necesario cruzar Munde Creek, Green Creek y otros sobre alcantarillas. Picaporte se impacientaba cada vez más a medida que avanzaba, mientras que Fitz anhelaba salir de esta difícil región y estaba más ansioso que el propio Phileas Fogg por estar más allá del peligro de los retrasos y accidentes y pisar suelo inglés. A las 10 de la noche el tren se detuvo en la estación de Fort Bridger y 20 minutos más tarde entró en el territorio de Windmill, siguiendo todo el valle de Bitter Creek. Al día siguiente, 7 de diciembre, se detuvieron durante un cuarto de hora en la estación de Green River. La nieve había caído abundantemente durante la noche, pero al estar mezclada con la lluvia se había medio derretido y no interrumpió su avance. El mal tiempo, sin embargo, molestó a Picaporte, pues la acumulación de nieve, al bloquear las ruedas de los vagones, habría sido ciertamente fatal para el recorrido de Mr. Fogg. «¿Qué idea?», se dijo. «¿Por qué mi amo hizo este viaje en invierno? ¿No podía haber esperado a la buena estación para aumentar sus posibilidades?». Mientras el digno francés estaba absorto en el estado del cielo y la depresión de la temperatura, Aouda experimentaba temores por una causa totalmente diferente. Varios pasajeros se habían apeado en Green River y caminaban arriba y abajo por los andenes, y entre ellos Aouda reconoció al coronel Stan Proctor, el mismo que tan groseramente había insultado a Phileas Fogg en la reunión de San Francisco. No queriendo ser reconocida, la joven se apartó de la ventana, sintiéndose muy alarmada por su descubrimiento. Estaba encariñada con el hombre que, aunque con frialdad le daba diariamente muestras de la más absoluta devoción, no comprendía tal vez la profundidad del sentimiento que le inspiraba su protector, que ella llamaba gratitud, pero que, aunque era inconsciente de ello, era en realidad más que eso. Su corazón se hundió como reconoció al hombre al que el señor Fogg deseaba, tarde o temprano, pedirle cuentas por su conducta. Era evidente que sólo el azar había traído al coronel Proctor en este tren, pero allí estaba y era necesario a toda costa que Phileas Fogg no percibiera a su adversario. Aouda aprovechó un momento en que el señor Fogg estaba dormido para decirle a Fitz y a Passepartout a quien había visto. «Ese protector en este tren», gritó Fitz. «Bueno, tranquilícese, señora. Antes de que se arregle con el señor Fogg, tiene que arreglárselas conmigo. Me parece que fui el más insultado de los dos». «Y además», añadió Passepartout, «me haré cargo de él siendo coronel». «Señor Fitz», continuó Aouda, «el señor Fogg no permitirá que nadie lo vengue. Dijo que volvería a América para encontrar a este hombre. Si viera al coronel Proctor, no podríamos evitar una colisión que podría tener resultados terribles. No debe verlo».
Tenéis razón, señora, respondió Fizz. Un encuentro entre ellos pondría a arruinar todo, tanto si saliera victorioso como vencido. El señor Fogg se retrasaría y, añadió Passepartout, que jugaría el juego de los caballeros del Reform Club. Dentro de 4 días estaríamos en Nueva York. Pues bien, si mi amo no sale de este coche durante esos 4 días, podemos esperar que la casualidad no le ponga cara a cara con este maldito americano. Debemos, si es posible, evitar que se baje de él. La conversación decayó. El señor Fogg acababa de despertarse y miraba por la ventana. Poco después Picaporte, sin ser oído por su amo ni por Awoda, susurró el detective. ¿De verdad lucharías por él? Haría cualquier cosa, respondió Fizz, en un tono que delataba una voluntad decidida, para que vuelva a vivir a Europa. Picaporte sintió que algo parecido a un escalofrío recorría su cuerpo, pero su confianza en su maestro se mantuvo intacta. ¿Había algún medio de retener al señor Fogg en el coche para evitar el encuentro entre él y el coronel? No debía ser una tarea difícil, puesto que aquel caballero era naturalmente sedentario y poco curioso. El detective por lo menos parecía haber encontrado un medio, pues, después de algunos instantes, dijo a Mr. Fogg: «Son largas y lentas estas horas, señor, que estamos pasando en el ferrocarril». «Sí», respondió el señor Fogg, «pero pasan». «Tenía la costumbre de jugar al whist», reanudó Fizz, «y en los vapores». «Sí, pero sería difícil hacerlo aquí. No tengo ni cartas ni socios». «Oh, pero podemos comprar fácilmente algunas cartas, ya que se venden en todos los trenes americanos. Y en cuanto a los socios, si la señora juega...» «Ciertamente, señor», respondió rápidamente Awoda. «Entiendo el whist. Es parte de una educación inglesa. Yo mismo tengo algunas pretensiones de jugar un buen juego. Bueno, aquí estamos 3 de nosotros y un maniquí». «Como quiera, señor», contestó Phileas Fogg, encantado de retomar su pasatiempo favorito, incluso en el ferrocarril. Passepartout fue enviado en busca del mayordomo y no tardó en regresar con 2 barajas de cartas, algunas alfileres, fichas y un estante cubierto de tela. El juego comenzó. Awoda entendía suficientemente bien el whist e incluso recibió algunos cumplidos sobre su juego por parte del señor Fogg. En cuanto al detective, era simplemente un adepto y digno de ser emparejado con su actual oponente. «Ahora», pensó Picaporte, «lo tenemos, no se moverá». A las 11 de la mañana el tren había llegado a la cresta divisoria de las aguas en el paso de Bridger, y 7.524 pies sobre el nivel del mar, uno de los puntos más altos alcanzados por la vía al cruzar las montañas rocosas. Después de recorrer unas 200 millas, los viajeros se encontraban por fin en una de esas vastas llanuras que se extienden hasta el Atlántico, y que la naturaleza ha hecho tan propicias para el tendido del camino de hierro. En la declinación de la cuenca atlántica aparecieron ya los primeros arroyos, ramales del río North Platte. Todo el horizonte septentrional y oriental estaba ilimitado por la inmensa cortina semicircular que forma la porción meridional de las montañas rocosas, cuya cima más alta es el pico Laramie. Entre estas y el ferrocarril se extienden varias llanuras, abundantemente irrigadas. A la derecha se alzan las estribaciones inferiores de las masas montañosas que se extienden hacia el sur, hasta las fuentes del río Arkansas, uno de los grandes afluentes del Missouri. A las 12:30 los viajeros divisaron por un instante el fuerte Helen, que comanda esta sección, y unas pocas horas más se cruzaron las montañas rocosas. Habían razones para esperar que ningún incidente marcase el viaje a través de este difícil país. La nieve había dejado de caer y el aire se volvió fresco y frío. Grandes pájaros, asustados por la locomotora, se elevaron y volaron en las distancias. Ninguna bestia salvaje apareció en la llanura. Era un desierto en su inmensa desnudez. Después de un cómodo desayuno, servido en el vagón, el señor Fogg y sus compañeros acababan de reanudar el juego del silbido, cuando se oyó un violento silbido y el tren se detuvo. Picaporte sacó la cabeza por la puerta, pero no vio nada que provocase el retraso. No se veía ninguna estación.
Aboda y Fizz temieron que el señor Fogg se le ocurriera salir, pero aquel caballero se contentó con decir a su criado: «Mira qué pasa». Passepartout se apresuró a salir del vagón. 30 o 40 pasajeros habían descendido ya, entre ellos el coronel Stan Proctor. El tren se había detenido ante una señal roja que bloqueaba el paso. El maquinista y el revisor hablaban animadamente con un encargado de las señales, al que el jefe de estación de Medicine Bow, la siguiente parada, había enviado antes. Los pasajeros se acercaron y participaron en la discusión, en el que el coronel Proctor, con su insolente manera, se hizo notar. Passepartout, que se unió al grupo, oyó al encargado de las señales decir: «No, no pueden pasar. El puente de Medicine Bow es inestable y no soportará el peso del tren». Se trataba de un puente colgante tendido sobre unos rápidos y una milla del lugar donde se encontraban. Según el encargado de las señales, estaba en un estado ruinoso, ya que varios de los cables de hierro estaban rotos y era imposible arriesgarse a pasar. No exageró en absoluto en el estado del puente. Puede darse por sentado que, a pesar que lo imprudente que suelen ser los americanos, cuando son prudentes hay una buena razón para ello. Picaporte, sin atreverse a informar a su amo de lo que había oído, escuchaba con los dientes apretados, inmóvil como una estatua. Gritó el coronel Proctor. «Pero, ¿no vamos a quedarnos aquí, imagino, y a echar raíces en la nieve?» «Coronel», respondió el revisor, «hemos telegrafiado a Maha pidiendo un tren, pero no es probable que llegue Medicine Bow en menos de 6 horas». «¿6 horas?» gritó Passepartout. «Desde luego», respondió el revisor, «además tardaremos lo mismo en llegar a Medicine Bow a pie». «Pero solo está a 1 milla de aquí», dijo uno de los pasajeros. «Sí, pero está al otro lado del río». «¿Y no podemos cruzar eso en un bote?», preguntó el coronel. «Eso es imposible. El arroyo está hinchado por las lluvias. Es un rápido y tendremos que hacer un círculo de 10 millas al norte para encontrar un vado». El coronel lanzó una andanada de juramentos, denunciando a la compañía ferrovial y al revisor, y Picaporte, que estaba furioso, no dejó de hacer causa común con él. En efecto, se trataba de un obstáculo que ni todos los billetes de su amo podían eliminar. Hubo una decepción general entre los pasajeros, que sin calcular el retraso, se vieron obligados a caminar 15 millas por una llanura cubierta de nieve. Refunfuñaron y protestaron, y sin duda habrían atraído así la atención de Phileas Fogg si este hombre no hubiera estado completamente absorto en su juego. Picaporte se dio cuenta de que no podía evitar contarle a su amo lo que había ocurrido, y con la cabeza colgando se estaba volviendo hacia el vagón cuando el maquinista, un verdadero yanqui llamado Fortes, gritó: «Señores, quizás haya una manera, después de todo, de pasar». «¿En el puente?», preguntó un pasajero. «En el puente». «¿Con nuestro tren?». «Con nuestro tren». Passepartout se detuvo en seco y escuchó con atención al ingeniero. «Pero el puente es inseguro», instó el conductor. «No importa», respondió Foster. «Creo que poniendo la máxima velocidad podríamos tener una oportunidad de pasar». «Al diablo», murmuró Picaporte. Pero varios de los pasajeros se sintieron inmediatamente atraídos por la propuesta del ingeniero, y el coronel Proctor estaba especialmente encantado, y encontró el plan muy factible. Contó historias sobre ingenieros que hacían saltar sus trenes sobre ríos sin puentes, poniendo todo el vapor, y muchos de los presentes se declararon de la opinión del ingeniero. «Tenemos 50 posibilidades entre 100 de pasar», dijo uno. «80, 90». Picaporte estaba asombrado, y aunque estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para pasar el Medicine Creek, pensó que el experimento propuesto era demasiado americano. Además, pensó, hay una forma aún más sencilla, y no se le ocurre a ninguna de estas personas. «Señor», dijo en voz alta a uno de los pasajeros, «el plan del ingeniero me parece un poco peligroso, pero...» «¿80 posibilidades?», respondió el pasajero, dándole la espalda. «Lo sé», dijo Passepartout dirigiéndose a otro pasajero, «pero una simple idea».
Las ideas no sirven de nada, respondió el americano, encogiéndose de hombros, ya que el ingeniero no asegura que podemos pasar. Sin duda, instó Passepartout, podemos pasar, pero tal vez será más prudente. ¿Qué? ¿Prudente? Gritó el coronel Procter, a quien esta palabra pareció excitar prodigiosamente. A toda velocidad, ¿no ve? A toda velocidad. Ya lo sé, ya lo veo, repitió Picaporte, pero sería, si no más prudente, ya que esa palabra le desagrada, al menos más natural. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué le pasa a este tipo? Gritaron varios. El pobre hombre no sabía a quién dirigirse. ¿Tienes miedo? Preguntó el coronel Procter. ¿Tengo miedo? Muy bien. Demostraré a esta gente que un francés puede ser tan americano como ellos. ¡Todos a bordo! Gritó el conductor. Sí, todos a bordo, repitió Picaporte inmediatamente, pero no pueden evitar que piense que sería más natural que cruzásemos el puente a pie y que el tren viniera después. Pero nadie escuchó esta sabia reflexión, ni nadie habría reconocido su justicia. Los pasajeros volvieron a ocupar sus lugares en los vagones. Picaporte tomó asiento sin contar lo que había pasado. Los silbadores estaban muy absortos en su juego. La locomotora silbó vigorosamente. El maquinista, invertido en el vapor, hizo retroceder el tren durante casi una milla, retrocediendo como un saltador, para dar un salto más largo. Luego, con otro silbido, comenzó a avanzar. El tren aumentó su velocidad, y pronto su rapidez se hizo espantosa. Un prolongado chirrido salió de la locomotora. El pistón trabajaba arriba y abajo a 20 golpes por segundo. Se dieron cuenta de que todo el tren, que avanzaba a una velocidad de 100 millas por hora, apenas se apoyaba en los rieles. Y pasaron por encima. Fue como un flash. Nadie vio el puente. El tren saltó, por así decirlo, de una orilla a otra, y el maquinista no pudo detenerlo hasta que hubo pasado 5 millas más allá de la estación. Pero apenas el tren había pasado el río, cuando el puente, completamente arruinado, cayó con estrépito en los rápidos del Medicebus. Bueno amigos, hasta aquí llega el capítulo 28.